Me llamo Julia, tengo 34 años y trabajo como gerente de turno en un McDonald's en una ciudad pequeña. Hace una semana la empresa lanzó una nueva promoción, una figura coleccionable de edición limitada, un pequeño personaje llamado Maximil, diseñado para representar a la franquicia en un estilo moderno. Los juguetes venían en cajas cerradas al azar y el diseño era simple pero atractivo. Un muñeco de plástico con una gran sonrisa y ojos desproporcionados que parecían seguirte, sin importar desde dónde lo miraras. Todo iba bien, al principio. Los niños estaban emocionados y los padres venían en masa a comprar las comidas solo para conseguir el juguete. Sin embargo, 3 días después del lanzamiento, las cosas empezaron a cambiar. Un cliente, una madre joven con ojeras profundas, vino al mostrador con el juguete en la mano. Lo colocó frente a mí, su expresión tensa. Este juguete... algo anda mal con él, dijo en voz baja. Anoche escuché susurros en la habitación de mi hijo. Cuando entré, él estaba sentado en la cama sosteniéndolo, pero no parecía él. Estaba quieto, demasiado quieto. La miré, tratando de no mostrar mi incomodidad. Tal vez solo fue una pesadilla, señora. Los niños tienen mucha imaginación. No fue una pesadilla, insistió. Y no soy la única que lo ha notado. Hay algo raro en estos juguetes. Miré al Maximil que había dejado en el mostrador. En la parte inferior, junto a la marca del fabricante, había un número grabado, 0007. No le di mucha importancia y la atendí con cortesía, pero no pude evitar sentir un ligero escalofrío. Esa misma noche revisé las redes sociales y me encontré con un hilo de padres que reportaban experiencias similares. Decían que los juguetes emitían ruidos extraños por la noche, que sus hijos murmuraban palabras incomprensibles mientras los sostenían, y que cada figura tenía un número diferente grabado. Uno escribió: mi hijo nunca había tenido miedo a la oscuridad, pero ahora se niega a apagar las luces si Maximil está cerca. Volví al restaurante al día siguiente sintiéndome inquieta. A medida que pasaban las horas, más clientes regresaban con sus juguetes, pidiendo un reemplazo o exigiendo una explicación. Algunos decían que sus hijos estaban más agresivos, otros que no dormían y que se quedaban mirando fijamente el juguete durante horas. Decidí inspeccionar una caja de Maximil. Abrí uno de los paquetes y examiné el juguete. Este tenía el número 0013. Mientras lo giraba entre mis manos, sentí un leve cosquilleo en la piel, como si el plástico estuviera más frío de lo normal. Entonces, en medio del silencio del almacén, juré escuchar algo. Un susurro. No palabras claras, solo un murmullo, débil pero constante, que parecía venir directamente del juguete. Esa noche me llevé un Maximil a casa. Decidí a demostrarme que solo eran paranoias. Lo dejé sobre la mesa del comedor y me senté frente a él con mi laptop, buscando información sobre la empresa que lo fabricaba. Todo parecía normal hasta que encontré una nota en un foro oscuro. Los números son esenciales, cada juguete es único, pero juntos completan algo. Mientras leía, el susurro volvió, más claro esta vez. Giré lentamente la cabeza hacia el juguete. Estaba inmóvil, pero su sonrisa parecía más amplia, como si se burlara de mí. Me acerqué y lo levanté. En la parte inferior, noté algo nuevo, un símbolo apenas visible junto al número grabado. El sonido de mi teléfono me sobresaltó. Era Clara, una de las empleadas del restaurante. Su voz temblaba. «Julia, algo pasa. He estado cuidando a mi sobrino esta noche. Tiene uno de esos juguetes y lo encontré caminando por la casa a las 3 de la madrugada, dormido, con el Maximil en las manos». Decidí ir al restaurante después de colgar. Algo no cuadraba y necesitaba respuestas. Cuando llegué, el lugar estaba vacío y el silencio era opresivo.
Abrí la caja de juguetes y comencé a alinear las figuras según sus números. 01, 02, 03. Hasta donde sabía faltaban varios, pero algo en la secuencia me perturbaba. Mientras organizaba, las luces parpadearon y el susurro llenó el espacio. Esta vez formaban palabras, frases cortas, repetitivas. Uno más, completa, despierta. De repente, uno de los juguetes que tenía el número 07 cayó al suelo. No se rompió, pero una grieta apareció en su base. Al mirarla de cerca pude ver un pequeño trozo de papel dentro. Lo saqué con cuidado y leí lo que decía. Ellos te están viendo. No completes la secuencia. El susurro se intensificó. Y entonces escuché un golpe fuerte desde el comedor. Fui a revisar y mi corazón se detuvo. Las sillas estaban todas volcadas y en el centro de la habitación había un círculo perfecto de juguetes Maxi-1000, como si alguien los hubiera dispuesto allí cuidadosamente. Esa fue la última noche que trabajé en ese McDonald's. A la mañana siguiente informé a la central sobre lo ocurrido, pero no obtuve respuesta. La promoción fue retirada discretamente días después, aunque nunca dieron una explicación pública. Desde entonces he intentado seguir adelante, pero aún sueño con esos juguetes y su murmullo constante. De vez en cuando me llegan mensajes de antiguos clientes. Algunos afirman que aunque se deshicieron de los Maxi-1000, los susurros persisten. Otros dicen que sus hijos despiertan en medio de la noche, murmurando números como si estuvieran contando algo invisible. Y yo no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasará si alguien logra reunir todos los juguetes de la secuencia? Me llamo Luis, tengo 27 años y llevo trabajando en este McDonald's desde los 23. No es el mejor empleo del mundo, pero es cómodo y la paga me alcanza para el alquiler y algo de ocio los fines de semana. Desde hace unos meses empecé a tomar el turno nocturno. Es tranquilo y con frecuencia paso más tiempo limpiando que atendiendo clientes. Eran casi las 2 de la madrugada y el lugar estaba completamente vacío. El único sonido era el zumbido constante de los refrigeradores y la cafetera automática que se reiniciaba cada cierto tiempo. Yo estaba en la pequeña oficina junto a la cocina, revisando el monitor de las cámaras de seguridad, cuando algo llamó mi atención. En la pantalla del comedor, una silla se deslizó unos centímetros hacia atrás, como si alguien se hubiera levantado rápidamente. Me quedé mirándola fijamente, esperando que el movimiento tuviera alguna explicación lógica, quizás un cliente rezagado que no había visto, pero el comedor estaba vacío. Fui a comprobarlo. El aire olía a desinfectante y papas fritas recalentadas. Las sillas estaban en su lugar, la que había visto moverse incluida. Sacudí la cabeza y volví a la oficina, pensando que el sueño empezaba a jugarme malas pasadas. Sin embargo, apenas me senté, un leve golpeteo llegó desde la zona de juegos para niños. El golpeteo se repetía, rítmico, constante, como si alguien estuviera golpeando suavemente el plástico de uno de los toboganes. Mi piel se erizó. La zona de juegos estaba cerrada. Nadie debería estar ahí. Volví a revisar las cámaras, en la pantalla correspondiente a esa área. Las luces parpadeaban. Era un error común en ese turno, o eso quisiera creer. Pero entonces lo vi. Una sombra pequeña y rápida que se deslizaba entre los colores brillantes de los juegos. Parecía un niño. Me levanté rápidamente y caminé hacia la zona de juegos, dejando que el eco de mis pasos llenara el vacío del local. Las luces seguían titilando, y por un instante sentí un frío extraño, como si hubiera una corriente de aire en un lugar que debería estar perfectamente sellado. ¿Hola? Llamé, aunque me parecía ridículo. Nadie respondió y el golpeteo cesó de repente. Avancé unos pasos y mis ojos recorrieron cada rincón. No había nadie, pero entonces, justo cuando me giré para regresar a la oficina, vi algo por el rabillo del ojo.
Una de las pequeñas pelotas del área de juego rodó lentamente hasta detenerse en mí. Regresé a la oficina con el corazón latiéndome en los oídos. Cerré la puerta con llave y me senté frente al monitor, tratando de calmarme. Pero las cámaras seguían funcionando, indiferentes a mi agitación. En la pantalla del comedor, algo nuevo apareció. Una figura, sentada en una de las mesas del fondo, completamente inmóvil. Era difícil distinguir los detalles con la calidad borrosa de la grabación, pero la postura rígida me puso la piel de gallina. Me levanté de golpe y mi silla chirrió contra el suelo. Miré hacia el comedor a través de la ventana de la oficina. No había nadie. Sin embargo, al volver a mirar el monitor, la figura seguía allí. Intenté llamar al supervisor, pero mi teléfono no tenía señal. Me conecté al Wi-Fi del local para enviarle un mensaje, pero el sistema mostraba que estaba desconectado. Algo no estaba bien. De repente, todas las pantallas del monitor mostraron lo mismo: el comedor. Una por una, las cámaras de las otras áreas dejaron de transmitir. En cada ángulo, la misma figura aparecía, sentada, inmóvil, pero diferente en cada toma, como si se estuviera duplicando. Tomé el bate de seguridad que guardábamos en la oficina y salí al comedor. Mi respiración era rápida, cada paso resonaba en el suelo de baldosas. Las luces parpadeaban débilmente, sumando a la atmósfera una calidad espectral. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz resonando en el vacío. No obtuve respuesta, pero cuando pasé junto a una mesa, el sonido de una bandeja golpeando el suelo me hizo girar de golpe. Detrás de mí, una de las figuras estaba de pie. No era una sombra borrosa, era un hombre, o al menos eso parecía. Vestía el uniforme de McDonald's, pero su rostro era pálido, con unas ojeras profundas como cavernas. Y lo más extraño, tenía mi nombre en la placa. ¿Quién? ¿Qué? Balbuceé. Él inclinó la cabeza y dio un paso hacia mí. Yo retrocedí, pero mi pie tropezó con una silla y caí al suelo. Desde allí vi cómo las otras figuras, idénticas a la primera, se levantaban lentamente de sus mesas y comenzaban a caminar hacia mí, sincronizadas y mecánicas. De un salto, me levanté y corrí hacia la salida, pero las puertas automáticas no se abrieron. Golpeé el cristal, desesperado, mientras las figuras se acercaban cada vez más. Sentía su presencia detrás de mí, un calor sofocante que me impedía pensar con claridad. Cuando me di la vuelta ya no estaban. El comedor estaba vacío de nuevo, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, cuando mi supervisor llegó, le conté todo. Me miró fijamente por un momento antes de decir: «Eso es imposible, Luis. Tú no trabajaste anoche». No lo entiendo. Estuve aquí toda la noche. Revisé las cámaras, nadie estuvo aquí, el local estuvo cerrado. Volví a mirar las pantallas del monitor. No mostraban nada fuera de lo común. Pero en una de las grabaciones, justo antes de que la cámara del comedor se apagara, vi mi propia silueta sentada en la mesa del fondo, completamente inmóvil. Todavía no sé si sobreviví esa noche o si sigo atrapado en algún turno interminable que nunca debió haber existido. Me llamo Raúl, tengo 23 años y llevo apenas 2 semanas trabajando en este McDonald's. No puedo quejarme del empleo, es sencillo y tranquilo, especialmente durante el turno nocturno, cuando apenas hay clientes y el restaurante parece sumido en una calma casi hipnótica. Esa noche estábamos cerrando. Yo limpiaba la cocina junto con Clara, la encargada de supervisar, y Carlos, otro empleado que llevaba años en el lugar. Mientras revisaba los estantes bajos, encontré un viejo cajón de madera que parecía fuera de lugar, polvoriento y cubierto de grasa seca.
Lo abrí con algo de esfuerzo, y dentro había un revoltijo de juguetes de promociones antiguas, figuras de personajes de películas, pequeños coches, y en el fondo, un payaso de plástico. Era una figura simple, con una sonrisa pintada que se sentía un poco desproporcionada. Su ropa de colores brillantes estaba desgastada, y los ojos, 2 puntos negros, parecían seguirme cuando lo levanté. ¿Qué es eso?, preguntó Clara desde el otro lado de la cocina. Un juguete viejo, respondí, mostrando al payaso. Carlos se acercó y al verlo su expresión se oscureció. Ese juguete siempre está rondando por aquí. Lo encontramos hace años, lo tiramos y vuelve a aparecer. Solté una risa nerviosa, pensando que intentaba asustarme, pero el tono serio de su voz me hizo sentir un nudo en el estómago. Dejé el payaso sobre el mostrador y seguimos limpiando. Más tarde, cuando estaba por salir al comedor, noté algo extraño. El payaso ya no estaba donde lo había dejado. Lo encontré más tarde, en la caja registradora, sentado perfectamente erguido, como si alguien lo hubiera colocado ahí a propósito. ¿Quién movió esto?, pregunté en voz alta, pero nadie respondió. Clara estaba en el almacén y Carlos había salido a sacar la basura. La atmósfera comenzó a volverse pesada. Al regresar a la cocina sentí que el aire estaba un poco más frío y el ruido del extractor parecía más fuerte, como si algo quisiera tapar el silencio que se colaba entre los zumbidos de las máquinas. Esa noche, mientras cerrábamos, escuché un sonido extraño, un leve chirrido, como el de algo plástico arrastrándose sobre el suelo. Al girarme, vi al payaso de nuevo, esta vez tirado junto a la puerta del congelador. ¿Por qué lo sigues moviendo?, le pregunté a Clara, pero ella negó con la cabeza, visiblemente incómoda. Yo no lo toqué, Raúl, dijo. Carlos, que acababa de regresar, frunció el ceño al verlo. Déjalo ahí, no lo toques más, dijo con firmeza, antes de apagar las luces del comedor. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que el payaso aparecía, algo extraño ocurría. Una vez, una de las freidoras comenzó a funcionar sola, arrojando aceite hirviendo. Otra noche, las luces del almacén parpadearon hasta que se fundieron por completo. Un día, encontré al payaso en mi taquilla personal, a pesar de haberla cerrado con llave. Clara aseguró haberlo visto en el baño minutos antes. Nos sentíamos constantemente vigilados. Las cámaras de seguridad captaban movimientos en áreas vacías, sombras que cruzaban la cocina y figuras que se quedaban inmóviles frente al monitor, siempre fuera de foco. Cada vez que veíamos algo raro, el payaso estaba cerca, como un testigo silencioso. Empezamos a turnarnos para nunca estar solos. Sin embargo, las cosas no mejoraban. Carlos, el más escéptico de todos, comenzó a cambiar. Estaba más callado, distraído, como si algo lo perturbara constantemente. Una noche, Carlos no apareció para su turno. Clara y yo intentamos llamarlo, pero no contestaba. El ambiente en el restaurante era opresivo, y las cámaras comenzaron a mostrar imágenes distorsionadas. Las luces parpadearon y un olor a plástico quemado llenó el aire. Decidimos revisar el lugar, aunque ambos estábamos aterrados. En la mesa de la cocina, el payaso estaba inclinado hacia adelante, como si nos estuviera esperando. Ya basta, dije, decidido a terminar con todo. Agarré al payaso y lo llevé al callejón trasero. Clara me seguía de cerca. Lo arrojé al contenedor de basura y cerré la tapa con fuerza. Al volver al restaurante, encontramos todas las sillas volcadas y la cafetera estaba derramando agua hirviendo sin motivo. De repente, el sonido de pasos rápidos resonó en el techo, como si alguien estuviera corriendo por los conductos de aire. Clara gritó, señalando una figura que se movía detrás de las puertas del congelador.
Las abrí de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, el payaso estaba de nuevo allí, sentado en el centro del estante, mirándonos con su eterna sonrisa. Esa fue mi última noche en ese McDonald's. Clara también renunció al día siguiente, incapaz de soportar la creciente tensión. Nunca volvimos a ver a Carlos. Su casillero quedó vacío y nadie supo qué pasó con él. Semanas después pasé por el restaurante y vi un cartel de "Se busca personal". Por curiosidad entré. Lo habían renovado, muebles nuevos, paredes pintadas. Todo parecía distinto, excepto por una cosa. En la esquina del mostrador, junto a la máquina de bebidas, estaba el payaso, intacto, con la misma sonrisa desproporcionada, esperándome. Me llamo Marcos, tengo 25 años y soy el encargado del turno de madrugada en este McDonald's desde hace casi un año. El trabajo es tranquilo, casi aburrido. Las únicas órdenes que suelo atender a estas horas son de camioneros o estudiantes tras una larga noche. Esa noche, la rutina era la de siempre. Clara, mi compañera, limpiaba las mesas mientras yo revisaba el monitor del drive-thru. No había ningún auto en la fila y el intercomunicador permanecía en silencio, hasta que de repente un sonido estático rompió la calma. ¿Hola? La voz era suave y no sonaba como un cliente normal. Miré la pantalla, pero no había ningún vehículo. Me ajusté los auriculares del intercomunicador y respondí automáticamente. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Hubo un silencio breve, seguido de una respiración lenta y pesada. Entonces una voz diferente, más aguda, habló. Quiero una orden de papas para Ángela Muñoz. El nombre me pareció familiar, pero no le di importancia. Lo siento, no hay ningún auto en la fila. ¿Podría acercarse a la ventanilla? La línea se cortó abruptamente, dejando solo el zumbido del sistema. Revisé las cámaras nuevamente. La entrada del drive-thru estaba desierta. ¿Todo bien?, preguntó Clara, acercándose con un paño en la mano. Sí, supongo. Creo que alguien está jugando con el intercomunicador. Pero algo no cuadraba. ¿Ángela Muñoz? ¿Ese nombre? ¿No era el de una chica que había desaparecido hace meses? Pasaron unos minutos de calma antes de que el intercomunicador volviera a activarse, esta vez con un chirrido más fuerte. Hola, ¿me escuchas?, dijo una voz distinta, grave y pausada. Miré el monitor, seguía sin haber un auto. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero un café para Javier Torres. El tono era monótono, como si cada palabra estuviera ensayada. Ese nombre también me sonaba. De repente lo recordé. Javier era un taxista que había desaparecido hacía un par de años. Mi piel se erizó. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. No hubo respuesta, solo un silencio que se alargó hasta que la línea volvió a cortarse. Decidí buscar los nombres en mi teléfono. Ángela Muñoz y Javier Torres aparecían en noticias locales, ambos desaparecidos sin dejar rastro. Sentí un nudo en el estómago, pero antes de que pudiera decirle algo a Clara, la voz regresó. 2 hamburguesas para Diego López. No pude evitar murmurar en voz baja. No puede ser. Diego López también estaba en la lista de desaparecidos. Las voces seguían una tras otra, cada una pidiendo comida para alguien diferente. Nombres de personas desaparecidas en la zona, algunos de los cuales no reconocía, pero que rápidamente confirmaba en mi búsqueda. Mi mente se llenaba de imágenes, de sus rostros, jóvenes, adultos, incluso niños, cuyas familias aún esperaban respuestas. El intercomunicador seguía sonando, aunque yo no respondiera. A veces eran susurros, otras veces gritos ahogados. En una ocasión, una voz infantil dijo: «Me perdí. Mamá está triste.
¿Puedes ayudarme? Me quité los auriculares respirando rápidamente. Clara, que había notado mi nerviosismo, preguntó qué pasaba, pero no supe cómo explicárselo. Las cámaras mostraban que seguíamos solos, pero el intercomunicador parecía haberse convertido en un puente hacia algo que no comprendía. Entonces las luces del drive-thru comenzaron a parpadear. Clara intentó llamar al supervisor, pero su teléfono no tenía señal. El mío tampoco. «Tenemos que salir de aquí», le dije, pero justo cuando íbamos hacia la puerta, todas las pantallas del monitor se apagaron. El zumbido del intercomunicador se volvió más fuerte, como si alguien estuviera gritando del otro lado. De repente, todas las cámaras se encendieron al mismo tiempo, mostrando imágenes estáticas del drive-thru. En una de las pantallas distinguí algo, una figura borrosa, de pie junto al intercomunicador. Se acercó lentamente a la cámara, y aunque la imagen era granulada, pude ver unos ojos hundidos y una sonrisa deformada que no parecía humana. El intercomunicador emitió un chillido, y luego una última voz habló, clara y escalofriante. «Tu turno es el siguiente». Las luces del restaurante se apagaron por completo y el sonido de pasos comenzó a resonar en el pasillo que daba al almacén. Clara me agarró del brazo, pero estábamos paralizados, incapaces de movernos. Una sombra pasó frente a nosotros, y en ese instante el intercomunicador volvió a activarse. «Marcos, tenemos hambre». Cuando las luces volvieron estábamos solos. No había nadie en el drive-thru, y las cámaras mostraban un restaurante vacío. Clara renunció al día siguiente, demasiado asustada para volver. Yo también dejé el trabajo, pero las voces no me han dejado en paz. A veces en la madrugada, mi teléfono suena como un zumbido familiar, y aunque nunca lo contesto, siempre aparece un mensaje de texto, con nombres que no reconozco. La policía sigue buscando a los desaparecidos, pero yo sé que ya no están en este mundo. Solo espero que las voces no vuelvan a llamarme por mi nombre.